Muy buenos días, tardes, noches o el momento en que estén escuchando esta cuarta sesión, cuarta de 5 sesiones dedicadas a pensar el lugar del capital en América Latina, su recepción, la producción que se ha realizado a partir de este famoso texto, un texto que, digamos, se convirtió en un gran motivo productivo en la segunda mitad del siglo XX y que, como hemos sido en las anteriores exposiciones, ha tenido distintos canales, rumbos de expresión. Algunos de ellos han tenido que ver con la historia, con la idea de la acumulación originaria, un capítulo muy conocido, quizá uno de los más leídos del Capital, el capítulo 24, pero que ha tomado una forma, una expresión propia en nuestro continente. También hemos revisado lo que yo he denominado la obsesión metodológica, la incrustación del marxismo en la producción en América Latina para el gran paraguas que significó el marxismo occidental. Y destaqué ahí la aparición, y esa es la diferenciación entre el marxismo occidental y el marxismo latinoamericano, del fetichismo como un momento o un mecanismo metodológico, según algunas aproximaciones. No las desarrollo todas, faltó Osvaldo Fernández, los tres momentos del fetichismo, el fetichismo mercantil, el fetichismo inmobiliario, el fetichismo del capital, no eran solamente consecuencias lógicas, conceptuales, sino expresiones metodológicas de un campo problemático. Después, el día de hoy vamos a tener una sesión que trataré de expresar en síntesis algunas de las figuras más importantes de las aproximaciones a propósito de lo que se denomina, se denominó o denomino, se ha denominado con otras y otros, la contradicción principal. Entonces voy a exponer, trataré de hacerlo. Un poco la idea que está puesta aquí es que el capital es una clave de la sociedad moderna. Y en esto nos vamos a referir sobre todo a un conjunto de autores, nuevamente de diversidad, bueno, de una cierta diversidad geográfica, no así de género y no así de edad, ¿no? La mayor parte de ellos, pues ya conviven generacionalmente. Eh, y su aproximación tiene que ver con la idea de que el capital en realidad sale de los marcos de la comprensión de la famosa contradicción capital-trabajo. Y que, por el contrario, al ser una exposición de la totalidad del orden moderno, involucra dimensiones que aquella contradicción, capital-trabajo, no logra captar. Entonces, me permito aquí, bueno, esta es nuestra sesión del 15 de octubre, nos falta la del 22 de octubre. Estamos frente a una renovación del marxismo clásico, o llamado así, de hecho ha tenido muchos nombres. La mayor parte de los críticos pues reconocen un pecado teleológico, es decir, un devenir a partir de una línea que no puede tener puntos de fuga, una pura necesidad, un automatismo. El telos no es algo que esté fuera del alcance o comprensión de la reflexión, del pensamiento de la propia sociedad, pero la teleología sí aparece como un mecanismo automatizado. Y entonces este marxismo estándar o clásico, ahora voy sobre ello, pues diría hay un fin y ese fin se va a realizar sí o sí, no importa, o sea, la historia en realidad no importa porque habría una finalidad en la propia historia y esa finalidad se cumpliría. A esto se le ha llamado muy comúnmente marxismo ortodoxo para México, ortodoxo para otras latitudes, esa dificultad de la pronunciación de la X en nuestro continente, bueno, pues es lo que le digo ortodoxo, pero sé que en otros eh, planos del continente le dicen de la otra manera. No me gusta particularmente esa expresión, yo creo que no es afortunado y es difícil mantener una idea de ortodoxia, ¿no? Es decir, ¿qué sería la ortodoxia? No. Dice Lukács, la ortodoxia es un principio epistemológico, no un principio económico, por ejemplo, ¿no?
Otros lo han llamado marxismo estándar, digamos, es el marxismo popularizado en gran parte de las organizaciones hasta nuestras fechas, por lo demás, incluso en momentos de desaparición del socialismo del siglo XX y del derrumbe, digamos, de muchas de las certezas político-ideológicas, hoy estarían ancladas en ese marxismo estándar, un marxismo de principios generales, muy básico, un poco reflexivo, no dado a la problematización. ¿Por qué? Es un marxismo que se para sobre verdades políticas, no sobre certezas teóricas, ¿no? Sus certezas son ideológicas y la comprobación con la realidad, pues, como claramente se ve en la profunda debilidad de estos grupos, pequeños grupos, pues no es importante. Otros le han llamado, esto es Fritz Hau sobre todo, Wolfgang Fritz Hau, le han llamado el marxismo fordista, un marxismo que respondía a una época histórica, la del Fordismo, que estaba anclado en la noción de fuerzas productivas, estaba anclado en la noción de que la clase obrera industrial se expandería y que por tanto su horizonte es ese, ¿no? La de la formación de un cuerpo social que sería la clase obrera industrial, ¿no? Con grandes capacidades técnicas, pero fragmentado en su proceso productivo, la que encarnaría una cierta capacidad de politización a partir de los sindicatos y de los sindicatos a los partidos, superando las luchas economicistas que por lo demás pues no se superaban tan fácilmente como se cree. Bueno, eh, aquí el punto central, por supuesto, pues es la noción de proletariado, una noción esquiva el día de hoy, mucho más clara a mediados del siglo XX, con la Europa industrial, plenamente industrial, pero que, como sabemos, nunca logró un desarrollo total. La población que podríamos considerar obrera o proletaria, pues siempre fue eh, grande, amplia en la Europa, pero nunca mayoritaria, nunca fue totalizante. Y bueno, ahí siempre hay debates, entonces luego dicen forma salarial, entonces claro, los asalariados pueden ser más, ¿no? De hecho, casi que una buena parte de la... Pero bueno, no todo asalariado se asumiría jamás como proletario. En dado caso, lo que está puesto ahí es que hay una clase supuestamente universal que le da por su posición en el proceso productivo, en el proceso de producción y reproducción de la totalidad, sentido a la historia, ¿no? Que sería justamente esta imagen clásica del proletariado, ¿no? Que no sería un proletariado físico, un proletariado empírico, ¿no? No sería una idea más que una realidad, muy claramente el día de hoy, pues esta, no existe ni el concepto ni la empiria, o existe solamente en fragmentos muy desarticulado. No es que no haya trabajo productivo, por supuesto que lo hay, por supuesto que hay trabajo industrial, pero tiene unas condiciones que están tan lejos de las del siglo XX que es difícil sostenerla de una manera continua, a pesar de que hay quien por certeza ideológica se afana en seguir con esta idea. Y este marxismo estándar, que es la frase que yo, bueno, la conceptualización que más me gusta, marxismo fordista, se ancló en la idea de que la contradicción fundamental de la vida moderna, de la vida, de hecho, sería la contradicción entre el capital y el trabajo. Así, desnuda esa contradicción, capital versus trabajo. Bueno, se reconocía que había otras contradicciones, trabajo manual, trabajo intelectual, por ejemplo, no era lo mismo quien estaba frente a una oficina que quien estaba en la cadena de montaje. Campo-ciudad, por supuesto, no era lo mismo el trabajo urbano en sus variedades que el trabajo del campo, ¿no? Con una condición física, ¿no? Un poco se replicaba la decisión trabajo manual, trabajo intelectual. Ahí el campo sería el trabajo manual y la ciudad el trabajo intelectual, ¿no? Aunque a su vez en el campo y en la ciudad hubiera las divisiones. Eh, el marxismo estándar se afincó en la idea de que la imagen esa es la teología, que todas las sociedades iban a parecer al capitalismo inglés. El capitalismo inglés había tenido numerosas expresiones de una clase obrera muy adelantada, esa que está retratada inicialmente en los trabajos de E.P. Thompson, un socialista, no necesariamente un marxista, pero sí un socialista
que estudió lo que se llamó el desarrollo de la clase obrera o la formación de la clase obrera, con una cultura muy fuerte, con unas prácticas muy afincadas, que sabemos pues se expresan en cultura material, se expresan en formación de una poderosa identidad, ¿no? La working class inglesa. Todos íbamos a tener nuestra working class inglesa y nuestros héroes de la clase obrera. Pero la verdad es que como la teleología no es un mito, bueno, la teleología es una función política, pues no es cierto, ¿no? No, en el Caribe latinoamericano, en África, en Asia, bueno, quizás no sea un mal ejemplo, en América Latina no tuvimos working class, ¿no? No tuvimos esa working class, tuvimos otras clases trabajadoras, otros asalariados, porque teníamos otras disposiciones frente al capitalismo global y la forja de esa clase, pues es muy diferente nuestra, a la experiencia inglesa. Prácticamente no hay, ni siquiera la clase obrera norteamericana, que pues, digamos, sería lo más equiparable, equivalente en términos de su posición social como corazones del mundo productivo de grandes imperios del capital, ni siquiera la clase obrera norteamericana tuvo esa forja. Por eso no tenemos un E.P. Thompson en Estados Unidos, por eso no tenemos un E.P. Thompson en Argentina, por eso no tenemos un E.P. Thompson en México, ¿no? No tenemos a un socialista que con una metodología ecléctica aborde la formación, la forja de las clases obreras en concreto, no desprendido de todo el el siglo XX pues, ha demostrado en su variedad, si salimos del eurocentrismo y particularmente del anglocentrismo, que pues aquella interpretación no alcanza, ¿no? Y hay algunos desarrollos teóricos que contribuyeron a cuestionar esta idea en Europa Occidental misma, en el marxismo occidental mismo, y particularmente pues en la obra de Miguel Althusser ha sido fundamental, por ejemplo, con el concepto de sobredeterminación. Dice, no hay nunca contradicción desnuda, la contradicción siempre está revestida de otras contradicciones. Nunca aparece el capital y el trabajo frente a frente, aparecen otras expresiones que están sobredeterminando. Puede ser la lucha nacional, puede ser otras luchas. La contingencia en la historia, por supuesto, también Miguel Althusser, ¿no? Su teoría de la coyuntura, su teoría del tiempo político o de la múltiple temporalidad política. Y en América Latina tuvimos todo un despliegue a partir sobre todo del influjo del marxismo no occidental, del marxismo más de clave oriental, que fue el maoísmo, en donde aparecía la necesidad de pensar contradicciones primarias, secundarias, y cómo estas iban cambiando, cómo no permanecían estables. La obra de Marta Harnecker, sobre todo, tiene esta premisa cuando analiza, por ejemplo, las insubordinaciones centroamericanas, las insurgencias centroamericanas, que pues tenían un horizonte revolucionario, pero que estaban lejos de forjar una clase obrera, ya no digamos industrial, semi-industrial incluso, ¿no? Y entonces aparecían otros sujetos en el despliegue de la relación de fuerzas que ganaban centralidad, ¿no? Ella decía los indígenas, los estudiantes, los cristianos, las cristianas, las indígenas. Entonces, bueno, pues ahí está este panorama. Nosotros hemos pensado aquí que hay en América Latina, a partir del Capital, una lectura que no es la altuseriana, una lectura que no es la maoísta, una lectura que se afinca en buena medida en la comprensión del Capital eh, y que estaban llamadas a dialogar con otras tradiciones políticas. En ese sentido, podemos decir que es el lado más político del capital, ¿no? De la lectura del capital. No, no inmediatamente político, pero o no para una política concreta, sino como lo político, forja de una idea mucho más genérica. Bueno, voy a comenzar con la más famosa, desde mi punto de vista, la más trabajada, incluso ya pues popularizada por todo el continente, incluso ha llegado a Estados Unidos y seguramente llegará a Europa por esa vía, que es la de Bolívar Echeverría.
Bolívar Echeverría produjo en los años 90, en el año 97, un folleto que está en pantalla, que aquí lo tengo yo, que se llamó La contradicción del valor y el valor de uso en el capital de Karl Marx. Me permito leer cuando dice Bolívar, cuando Marx habla, página 9, de la contradicción entre valor y valor de uso, lo que intenta es una explicación del carácter manifiestamente absurdo de la vida moral, ¿no? Desde ahí ya está pensando Bolívar, no solamente el capitalismo, está pensando algo, un concepto más amplio, que es el concepto de modernidad, en cuyo corazón estaría una contradicción fundamental o fundante de todas las otras contradicciones. No sería capital trabajo, sino en buena medida valor, valor de uso. Y esto tiene mucho que ver con su exposición en el libro, su primer libro, que era una recopilación de ensayos muy importantes, que se llamó El discurso crítico de Marx, donde Bolívar hace un comentario del primer capítulo. Dice en su versión definitiva, el capítulo primero constituye por sí solo todo un pequeño tratado. Es un texto con un muy alto grado de independencia que expone de manera exhaustiva una argumentación casi por completo autosuficiente. El sentido general de la cuestión a la que responde esta argumentación sería aproximadamente el siguiente: si la riqueza de la sociedad está compuesta por una infinidad de partículas elementales que son objetos prácticos, ¿en qué consisten y cómo se explican las características que adquieren estas cosas cuando funcionan como objetos prácticos mercantiles, ¿no? Un poco lo que está puesto ahí, y esta es la vuelta de tuerca, es que no sería ese momento ya plenamente desplegado del capital trabajo, es decir, de que ya existe un proletariado que ha sido despojado de sus tierras, que se ha visto obligado a ir a las fábricas a que les cortan el pellejo, como dicen las traducciones del capital, y un capital que ha desarrollado, ha logrado acumular riqueza mediante el despojo, la monopolización de materias primas, la compra de otro trabajo, de tiempo de trabajo de otras y otros, sino, o sería una contradicción más elemental, enclavada en la vida moderna, como una contradicción en donde los objetos producidos, concretos, que responden a necesidades concretas, estarían reprimidas en su dimensión concreta por una dinámica abstracta que sería de la forma mercantil. Y aquí lo mercantil entonces toma algo, un sentido mucho más profundo. Lo mercantil no sería un momento previo a lo capitalista, previo históricamente, menos desarrollado, sino lo mercantil sería de hecho el corazón de la producción. Y lo mercantil sería en realidad el gran desafío para el marxismo, porque lo capitalista ya está echado a andar, ya está muy clara, está clara la manera en que se despliega, pero sin embargo lo mercantil continúa o permanece a partir de estos cambios de forma de la dimensión capitalista. No importa si a la fábrica van obreros, o sea, a la fábrica va un tipo que prende y apaga una máquina que automatiza todo. O sea, eso no es lo más importante es que hay una vida moderna, una vida en sociedad moderna que dispone de objetos mercantiles y que trabaja sobre la idea de que lo concreto queda subordinado a la dimensión abstracta del valor, ¿no? Por eso para Bolívar, a diferencia de muchos y muchos otros lectores, no se trata de la contradicción valor de cambio, sino de valor como la sustancia. Marx pone en ese primer capítulo esta capacidad de abstracción, ¿no? de las formas concretas del trabajo y el valor de uso. Es una teoría del valor de uso, le van a llamar a algunos. Esto implica primero que el capital habla de la vida moderna y no habla de Inglaterra, no habla del capitalismo solamente. La forma moderna tiene múltiples despliegues, eso también lo trabajó muy bien Bolívar Echeverría, no remito a cosas concretas porque hay una gran bibliografía en red el día de hoy sobre esto. Y bueno, ahí estaría en esta lectura del Capital. Primero, de manera más o menos velada en el discurso crítico de Marx, su primer libro del año 84, 86 me parece más bien. Y después en este breve ensayo, que es una conferencia, que es La contradicción del valor y del valor de uso en el Capital de Karl Marx. Eh, Ahí estaría, digamos, ¿no? En el primero hay todavía una intención de leer los tres tomos del Capital, de explicar los tres tomos del Capital de manera muy taquigráfica, telegráfica, mejor dicho,
a grandes rasgos, muy sugerentes. Y en la segunda ya sería una profundización. Claro, cuando Bolívar Echeverría entra a trabajar los manuscritos de 61-63, encuentra los conceptos de subsunción formal y subsunción real, y por lo tanto la contradicción parece ya escalar a otro nivel. Ya no es la contradicción valor de uso la más importante, sino más bien su forma ya plenamente capitalista, que sería proceso de trabajo y proceso de valorización, ¿no? Si digamos, en el corazón del despliegue de la vida moderna está lo mercantil, sí sería valor de uso. Pero en la forma específica o en las formas específicas del desarrollo capitalista, más bien lo que tendríamos es la contradicción entre el proceso de trabajo y el proceso de valorización, es decir, del capítulo quinto. Y ahí, bueno, claro, se juegan otro nivel, ya no es solamente como un objeto es producido de manera concreta, pero tiene que ir al mercado de manera abstracta para poder ser intercambiado por un signo de valor, sino cómo las capacidades de los individuos y de la sociedad se ven eh, rebasadas o reprimidas o violentadas por el proceso de valorización. Y el proceso de valorización, digamos, ya tendría el sujeto valor en el corazón, no, no al sujeto mercantil. Ahí hay toda una disputa. Yo lo que recomiendo, creo que mejor ha entendido esta obra ha sido Carlos Oliva en Semiótica y Capitalismo, particularmente, un libro que se encuentra en Internet y que ayuda mucho a problematizar esto. En dado caso, Bolívar es de los primeros que pone esta idea de que hay una contradicción, que no es la contradicción capital-trabajo, la que funda el resto de las contradicciones de la vida moderna. Más o menos de manera paralela e incluso la acera contraria, es decir, con otros referentes teóricos, tenemos la obra de Enrique Dussel. Enrique Dussel, como lo dije en alguna sesión, no piensa el capital como un libro, sino piensa más bien la crítica de la economía política como un conjunto, como un proyecto. El capital es parte de ese proyecto. Y él arranca desde 1857 y al arrancar desde 1857 en esta obra que se llamó La producción teórica de Marx, un comentario de los dice, de hecho, establece las pautas. La obra de Dussel también tiene una escuela importante, hay muchas y muchos lectores de su obra, casi todos desde Arsenal Conceptual de la Filosofía de la Liberación, donde hay donde las categorías de la filosofía de la liberación aparecen replicadas, de hecho, en una clave marxista a partir de su lectura de los Grundrisse, es decir, Bolívar como un buen filósofo que trató de hacer un sistema, a diferencia de Bolívar que hizo una constelación, Bolívar como un filósofo de sistema tenía categorías que funcionaban para pensar todos los problemas. La categoría de otro, la categoría de ser, la categoría de totalidad y la más importante de todas, que es la categoría de exterioridad, que proviene de su diálogo con Totalidad de Infinito de Emmanuel Levinas, este filósofo que no recuerdo su nacionalidad exactamente, de la zona pegada a la Unión Soviética, quizá lituano, no recuerdo ahora, que se afinca en Francia y produce una obra de gran calado y dialoga Dussel con él para aplicar, digamos, la noción levinasiana de la relación entre totalidad y exterioridad a partir de la lectura de Marx, ¿no? Aquí Dussel daría un gran cambio porque se saldría de la estela del marxismo occidental, del que inició con Gramsci Lukács y que ha tenido en Sartre y Althusser, es decir, marxismo occidental sobre todo francés e italiano, un occidente bastante reducido, parece, que no tendría la totalidad como el centro de sus discusiones, sino más bien a la categoría de exterioridad. Y en ese sentido, Dussel lo que va a hacer es mover, no sería capital-trabajo, la contradicción fundamental, movería hacia trabajo vivo y trabajo muerto. El trabajo vivo sería la exterioridad del otro indescifrable del capital. El trabajo vivo es algo que no tiene valor, pero que es la condición de posibilidad
de todo valor. Esa exterioridad no sería una exterioridad física, sino más bien una exterioridad ontológica. El capitalismo no podría dominarlo todo, no podría subordinarlo todo, no podría mercantilizarlo todo. Y tendría fuertes puntos de fuga a partir de esa otredad que no puede codificar el otro. Y el trabajo vivo, pues, la capacidad viva del entorno comunitario que no se subordina a la totalidad o que se subordina solo parcialmente a esa totalidad cuando es subsumido. Digamos, aquí hay una idea de que la clase obrera industrial sobre la cual se para el marxismo estándar, pues es ya una determinación del capital. Es una determinación más como es la maquinaria, como es el dinero, como es la mercancía. Es decir, la clase obrera no podría ser, no solo porque ya no existe como existió, sino además porque ya estaría comprometida. Y esto explicaría por qué, por ejemplo, en países donde los sindicatos de los trabajadores industriales han sido muy fuertes, no vemos rupturas revolucionarias, sino más bien acuerdos de largo aliento, ¿no? Pensamos en Alemania, por ejemplo, los grandes sindicatos alemanes o los grandes sindicatos ingleses que tienen una gran capacidad productiva, que tienen una gran capacidad de negociación o tenían una gran capacidad de negociación. Sin embargo, no van a ser, no parece ser que sean ellos los abanderados de futuras, próximas, ni por supuesto de pasadas rupturas revolucionarias del orden social del capital. Por eso Dussel, pensando desde América Latina, pensando desde otras categorías, él viene del populismo y viene de la filosofía de la liberación, hace una relectura de Marx, ¿no? Ha sido muy cuestionada la de Dussel, sobre todo entre los marxistas. Es muy interesante porque a los dusselianos no les interesa tanto esta parte, les interesa más la filosofía de la liberación. Pueden ver el libro de comentario largo de Carlos Berlogui en España, donde nunca aparece la palabra capital, ni capitalismo, ni Marx, pero sí aparece la de indio, ¿no? Entonces, bueno, un poco los dusselianos no prefieren esa otra beta. Y los marxistas no les gusta mucho Dussel, ¿no? A los marxistas más duros, porque les parece una especie de teología esto. Entonces, bueno, sí se cruzan debates innecesarios o dimes y diretes innecesarios, pero lo cierto es que Dussel sí abrió un campo problemático con la idea de que el trabajo vivo, expuesto sobre todo en los dice que ya no aparece en el capital, es la fuente del valor, es esa cualidad exterior a la totalidad del capital, del orden del capital. Y con eso, pues, problematiza o politiza de otra manera eh, la contradicción. Trabajo vivo, trabajo. Luego tenemos, casi todos son generacionalmente muy parecidos, o sea, no hay mucha distancia de edad entre ellos. A John Holloway, muchas y muchos recordarán los primeros años 2000, de entre 2001 y 2006, 2007, donde Holloway era el gran teórico que más leídos, sus libros circulaban profusamente, un teórico irlandés avecindado en la ciudad de Puebla, en México, desde los años 70. Había trabajado cuestiones de teoría del Estado, fundamentalmente, la administración, en lugar de la administración pública en el Estado, había hecho, pues había traído ese diálogo europeo sobre el Fordismo, su impacto en la estatalidad, eh, la Rosa Roja en Nissan, uno de los aspectos más importantes. Había discutido con Giso, con Simon Clark, con Picciotto. Había traído un debate que en realidad pues, en América Latina, que estaba en medio de dictaduras y de procesos de democratización, no tenía mucho sentido. Pero bueno, lo trajo y lo conocemos gracias a él. Habría que volver a ver qué tan útiles esos debates el día de hoy. Pero Holloway evidentemente cultivó
una propuesta que, decía yo, se hizo muy popular, muy famosa, casi bestseller en los primeros 2000, eh, con su libro Cambiar el mundo sin tomar el poder, donde era una lectura del Capital, en buena medida el libro. Por eso digo que es política, es más la parte más política del Capital. Más bien lo que hacía Holloway era una antipolítica. Y la lectura antipolítica partía de un par de conceptos, particularmente la idea de la contradicción entre el trabajo abstracto y el trabajo concreto. No lo ponía Holloway tal así porque él mismo reformulaba a partir del poder sobre y el poder hacer. Entonces decía que el poder hacer, que era un poder hacer comunitario, concreto, específico, se desplazaba por el poder sobre, la capacidad de poder sobre otros y otras, que permitía tanto el dinero como el beneficio. Entonces, el poder sobre el momento de separación era la idea de, dice, separar la concepción de la ejecución, lo hecho del hacer, el hacer de una persona, de la otra, el sujeto del objeto. ¿No? Es un proceso de fetichización porque el sujeto se vuelve objeto. Y Holloway en eso era muy claro, no era el fetichismo, sino la fetichización en tanto proceso, donde el dinero jugaba un papel muy importante. El dinero era la manera en que se operaba ese proceso fetichizante en donde el sujeto trabajado aparecía como un objeto de trabajo. Entonces es una lectura que se basa sobre todo en el capital, pero no sobre capital-trabajo, no sobre, sino más bien entre trabajo concreto y trabajo abstracto. Y para Holloway, esta capacidad del poder hacer, este poder sobre y el poder hacer, esta contradicción, tenía un momento superior en el Estado y en el dinero, porque el Estado y el dinero eran las formas en que se operaba esa separación de la ejecución, del trabajo sobre el propio trabajo, ¿no? O de una persona de la otra. Si es Estado y dinero para Holloway, por eso digo que es una antipolítica, eran las expresiones mayores del proceso de fetichización. Y, digamos, la manera en que aquello que aparece como una contradicción inicial, fundante, trabajo abstracto, trabajo concreto, poder hacer, poder sobre, terminaba siendo totalidad de la vida social. Holloway es un tipo bastante interesante, tiene una lectura de la obra de Bloch, tiene una lectura de la obra de Son Rethel, mucho de su priorización se parece a la de Son Rethel, y en general hizo una obra importante en los primeros 2000 particularmente, donde su intervención antipolítica pues era una intervención política que cerraba el paso a cualquier intento de colocar en el centro de la disputa las formas estatales, las formas de gobierno, y más bien terminó siendo una teorización antipolítica expresada en eh, la idea eh, decía él que la revolución era 1000 piquetes de abeja. Así como, pues si mil cosas sucedían sin necesidad de ser organizadas, sino como actos que reivindicaban la lucha contra el fetichismo, bueno, que ahí estaba la revolución. Ya no es tan popular Holloway, pero sigue siendo, creo que, una obra parte del reservorio intelectual de la América Latina, a pesar de haber sido producido con un conjunto de autores. Pienso mucho en Sergio Tischler, pienso en Richard Gone, que se ampararon en algo llamado el Open Marxism. Y así, Open Marxism, pues, porque pensaban en términos del imperio inglés y no en términos de América Latina, aunque querían darle lecciones a los latinoamericanos todo el tiempo. Una obra interesante que habría que cuestionar por las implicaciones, no por su centralidad argumentativa, que en general es bastante buena, a veces intento en el paso, sobre todo en parte de Holloway, de imitar la prosa del subcomandante Marcos, no, no muy bien lograda, pero con un ánimo pedagógico, o supuestamente pedagógico, aunque sus lectores sean todos universitarios, por supuesto. Entonces, bueno, pues ahí está, es una obra importante, es una obra que hay que releer, porque pues produce a partir de un capital. No tenemos
cuarta estación. Me quedo en cuatro, en realidad quería hacer una más, pero se va a hacer demasiado larga, son muchos temas que estoy tratando de escribir, no solo para sintetizar. Las sesiones me sirven a mí para ubicar los problemas y poder trans- intentar transmitirlos, y también para poder complejizar o problematizar las veredas. Esta obra fue muy importante porque fue la primera de entre las tres o cuatro que tengo consideradas, que no fue producida académicamente, producida en la cárcel, de hecho, lo cual ya contrasta con el lugar de comodidad universitaria de los años 80 de las otras producciones, 80, 90, 2000. Una obra hecha en la cárcel, una obra con un fuerte influjo de la lectura de Dussel, con un fuerte influjo de la obra de Bolívar, Echeverría, con un conocimiento académico y, digamos, de los debates del campo marxista hacia los años 80, la inclusión de las cartas a Veras Azulich, que hoy ya pues son un lugar muy común, pero que en los años 80 apenas introducidas como motivo productivo, y en general una disposición muy interesante de Álvaro García Linera o Calanchari, como había firmado en la primera edición, en la edición gris de muy difícil acceso, pero que existe, y que ha sido reeditada por Claxo, Mola del Diablo en un momento, por otras editoriales, española, ha sido traducida. Entonces, quizás uno de los textos más complejos, más complejos porque amerita no solamente conocer la nomenclatura del propio texto de Marx, del Capital, sino además tener una cierta noción de una tradición política que era la tradición boliviana, afincada en la idea de la YU. Obviamente eso no aparece en Bolívar, no aparece en Dussel, no aparece, mucho menos va a aparecer en Holloway, no hay ayllus en Irlanda, ¿no? Eh, y la idea de una civilización comunitaria, universal también, pero comunitaria. Y ahí me permito, porque este es el más complejo, en realidad es el más difícil. No, los universitarios no son tan difíciles, están muy claras sus pretensiones políticas, sus pretensiones teóricas, pero este sí es un texto de difícil acceso, ya no complejo, difícil, ¿no? No complejo como articulación de muchos discursos, sino difícil de seguir, porque es un comentario muy pormenorizado a partir de la idea de que hay formas sociales y contenidos materiales. Es un texto de más de 300 páginas, no es necesariamente el más grande, pero donde Álvaro García Linera conceptualiza el contenido social, del valor, eh, los procesos eh, de la forma valor, como la forma misma de la construcción del carácter material de la riqueza. Es decir, es un texto denso, un texto farragoso en algún momento, complejo, como ya he dicho varias veces, y que solo hacia la sección última, hacia la última parte del texto, ya discute más en términos históricos, ya no en términos exclusivamente teóricos, y da algunas indicaciones. Por ejemplo, en la introducción dice Álvaro García Linera, el estudio del capital y de las obras posteriores de Marx será el siguiente paso para seguir profundizando en la obsesión teórico-política que se refiere a él de los últimos 15 años. Las comunidades y la nación como palancas de la crítica revolucionaria de la sociedad capitalista. Esto es la introducción que hace ya en la segunda edición de 2007, en donde, bueno, reconstruye el pasado de este libro. Y hay algunas párrafos interesantes de, pues esto es una lectura del capítulo. ¿Qué son las fuerzas productivas sociales? Sino la riqueza social material que media e impulsa la producción de toda nueva riqueza social, en el más amplio sentido de la palabra, incluida la vida. El ser humano genérico, en tanto producto de sí mismo y sujeto de toda riqueza, es la fundamental fuerza productiva. Ser humano genérico, en tanto producto de sí mismo y sujeto de toda riqueza, es la fundamental fuerza productiva en cuyo desarrollo íntegro se definen el resto de las fuerzas productivas sociales. Dado que el inicio del ser humano aparece en su fundamento natural como un ser gregario, grupal y solo se individualiza a través de un proceso histórico
como forma también producida de su ser natural, la comunidad en la que el ser humano destaca sus fuerzas creativas es a su vez la primera gran fuerza. Y el comunismo como comunidad universal puede ser visto a su vez como el desarrollo ilimitado de esta fuerza sin que consigan las demás, tal como sucedió al principio cuando la comunidad representó, por ejemplo, una traba para el desarrollo de otras fuerzas productivas de la individualidad. Es decir, no hace una construcción idílica de la forma comunidad, pero encuentra que la forma comunidad es el principio antagonista de la forma valor, porque la forma valor ya es la disgregación de los trabajos, es la coordinación de trabajos disgregados. Y la forma comunitaria sería la principal fuerza productiva. No la forma, no, estudia él en su libro formas comunitarias previas en la historia, pero lo que le interesa es una forma comunitaria que supere las trabas de las anteriores, esto que dice, cuando la individualidad se veía coartada, ¿no? En comunidad, y más bien asumir otra que él le llama aquí el comunismo como comunidad universal, ¿no? El comunismo no es política de Estado, no es planificación, el comunismo es comunidad universal, donde las fuerzas productivas individuales y las fuerzas productivas colectivas avancen simultáneamente, y no como en la forma valor, donde las fuerzas productivas globales avanzan sobre la base de disgregar las fuerzas individuales, ¿no? Ustedes y yo somos todos seres humanos con pocas capacidades individuales, aunque con ser parte de una maquinaria social de inmensa capacidad productiva. Entonces, este es García Linera, como pueden ver, ¿no? Es un párrafo que hay que releer dos veces, a veces más, pero que tiene esta idea, ¿no? No hay una idílica forma comunitaria perdida en el pasado. Sí, las formas comunitarias del pasado nos dan rasgos esenciales para imaginar el futuro, sobre todo porque no existe la disgregación de la forma valor, pero definitivamente hay que reinventar esas formas comunitarias. Dice, ya esta es la última, sí, dice la emancipación social del trabajo y el no trabajo, medido por el tiempo, el trabajo como simple desprendimiento no cualificable de la prodigilidad y de fuerza corporal e intelectual hacia los demás, corresponde a un momento posterior y superior a lo que se ha venido a dominar la comunidad universal. ¿Qué es la comunidad universal? Que el trabajo no esté medido por el tiempo, primera gran regla de la forma valor, ¿no? Tampoco que sea trabajo abstracto, el trabajo como simple desprendimiento, no cuantificable, de prodigilidad, es decir, de capacidad de destreza, y de fuerza corporal e intelectual, ahí está el trabajo abstracto, hacia los demás, corresponde a un momento posterior y superior, ¿no? O sea, aquí lo que está definido es echando por la borda es el capítulo primero del Capital, no en sentido negativo, en el sentido de que lo que está expresado ahí por Marx es justo lo que hay que deshacer. Marx hizo un diagnóstico correcto y que la emancipación es justamente remar a contracorriente o desmantelar esos procesos que establecen a la forma valor, trabajo abstracto, eh, tiempo de trabajo socialmente necesario, medido por el tiempo, cuantificable, pero al mismo tiempo abstracto, ¿no? Un coágulo de energía corporal, intelectual, ¿no? Todo eso es lo que hay que hacer para lograr la comunidad universal. Bueno, yo sé que esta sesión es compleja, ha sido muy compleja para mí porque ha sido volver a textos que hacía tiempo no leía y verlos de otra manera, pero con una premisa que ya había tratado de trabajar. Me faltó el último, pero por tiempo no lo voy a hacer, que es el texto de Franz Hinkelamer, Hacia una economía para la vida, donde también hay un despliegue muy similar de esta idea de contradicciones fundantes, ¿no? Del resto de contradicciones. No sé si estos autores se pensaron así, pero la verdad es que en su intento de renovación generaban de renovación del marxismo, generaban estos procesos intelectuales. Y en Kelamer aparece la coordinación del trabajo, conviviendo con el mercado, por ejemplo, ¿no? Y también hay un valor de uso. En Kelamer es desgraciadamente ya fallecido, solo Holloway y García Linera están vivos de este segmento, este 2024, pero que vale la pena, ¿no? Volver a esta que fue su gran última obra, Hacia una economía para la vida, donde también expresa los momentos más importantes. Son obras voluminosas, como pueden ver, ¿no? Y esta en particular es especial, importante, que reflejan un momento del estatuto teórico marxista. Y ese estatuto teórico es muy sencillo. Si no ubicamos la contradicción fundamental,
todo lo que se haga en el nombre del comunismo, del socialismo, del marxismo, podrá terminar no necesariamente atacando los elementos que se deben de atacar. Para casi todos hay posibilidades de hacer una política. En Bolívar hay un dejo, no es muy claro. En Dussel hay una política, la política de la liberación. En Hinkelhamen hay también una política. En García Linera, por supuesto que hay una política. Y en Holloway hay una antipolítica, ¿no? Que es otra forma de hacer política, pues, ¿no? Entonces pues es un momento como en menos de 30 años se produjeron todas estas obras, no necesariamente dialogando las unas con las otras, más bien no haciéndolo, y al tiempo generando caminos o senderos paralelos, pero también absolutamente divergentes o encontrados, ¿no? Bueno, ya nos vemos la próxima semana con la última sesión. Les agradezco mucho su paciencia.